Hola para todos, donde quiera que estén. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona donde estés. Gracias por acompañarme un día más, una noche más o en el tiempo que lo vayas a ver o a escuchar. De todas maneras, siempre pidiéndole al Señor que todos estén bien, luchando como siempre y tratando de hacerlo mejor en la parte individual, familiar, etcétera. Como siempre, cada noche trato de traer algún consejo práctico de la vida real donde podamos mejorar, alinearlos, balancearnos con lo que dice la Biblia, con el consejo de Dios, que siempre será el mejor. No hay otro mejor consejo que el de Dios. Él fue el que formó la vida y en la Biblia nos describe y nos aconseja cómo llevarla. La semana pasada, retomando el tema, hablamos de los temores. Queremos tener a veces valor, pero no tenemos el valor de tener valor. Espero que me hayan entendido. Pero en muchas ocasiones nuestros temores es lo que nos limita. Valor que lastimosamente fue minimizado, herido o no, voy a decir, edificado correctamente y que pone trabas, límites a lo que podríamos llegar a ser o lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Entonces siempre hay temores y los temores a veces moldean nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Recuerde que somos lo que pensamos y de cómo pensamos, así vivimos. Entonces para cambiar hay que cambiar la manera de pensar. Esto lo dice cualquier cantidad de gente que es de los que son motivadores, de conferencistas. Y es la verdad, pero esa verdad no es de ellos ni tampoco es del mundo. Es una verdad que la trae la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 12 que tenemos que transformar nuestra manera de pensar, no de acuerdo al mundo, sino a la de Dios, para que podamos comprobar cuán buena, cuán agradable es la perfecta voluntad de Dios. Pero para eso hay que cambiar la manera de pensar. Jesús dice que hay que amarlo con toda la mente, una de las partes, la mente. Queremos amar a Dios con todo el corazón, pero el problema es que el corazón, si no está en balance con lo que crees, siempre va a haber un problema. Entonces hay que enfrentar nuestros temores. Hablábamos de eso la semana pasada, lo retomamos el día de hoy. Así que no puedo saludar a todos por nombre, pero un saludo muy cariñoso y cordial, caluroso para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que estés. Y ojalá que después de que escuches esto no permitas que las distracciones de la vida te quiten lo que quizás Dios te va a decir, sino te invito a que tomes unos 5 minutos para meditarlo, orar sobre esto y si hay algo que necesitas empezar a hacer, es el momento para hacerlo. Entonces, retomando esto, decía la semana pasada acerca de los temores. Muchas veces Dios quiere que desarrolles tus habilidades y talentos, sobre todo en la iglesia, pero eso lo sirve para cualquier lugar, tu casa, el trabajo, etc. Y en la manera en que los desarrolles, esto va a glorificar a Dios y va a ayudarte a ti y va a ayudar a otros, porque para eso fueron puestos allí por Dios. Pero los temores. Hablábamos de los leones, ¿no? Que la gente normal no persigue leones, como hablamos de este gran hombre en la Biblia, pero los que vivimos por fe y realmente creemos, no solo sabemos, sino que creemos y lo practicamos, vamos por esos leones, los sacamos uno por uno y empezamos a lidiar con ellos a través del poder del Espíritu Santo, su palabra, que es lo más importante, el Espíritu Santo y su palabra para vencerlos y voy a domesticarlos y prácticamente ponerlos bajo el piso o sobre él para que no nos molesten más y que nada más eso sea un recordatorio de que necesitamos la gracia de Dios todos los días para poder funcionar, para poder vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿cuál león necesitas perseguir? Fue la pregunta que dejé en el aire la semana pasada. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuál es tu temor más grande? Y ahí haces la lista para abajo. ¿Cómo te gustaría ver tu vida de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Pero para que eso suceda, tienes que aprender a vencer cuáles son tus temores. Dije esto la semana pasada, el camino hacia tu mayor potencial a menudo va a pasar a través de tu mayor temor.
Hasta que no venzas esos temores, no podrás llegar a tu potencial, a lo que Dios realmente quieres que llegues a hacer. Cuando el Señor le dio la promesa al pueblo de Israel de una tierra prometida que fluía leche y miel, bueno, ellos no se esperaban que la primera, la primera prueba fuera tan fuerte como fue la ciudad de Jericó. Había que pasar por esa puerta antes de ver todo lo que Dios iba a hacer o lo que ellos podrían alcanzar. Antes de que vieran el gran poder de Dios y lo que Dios podía hacer solo con fe. Pero tuvieron que pasar por esa puerta antes de llegar a lo que Dios quería que llegaran. Dice la Biblia en Hebreos que el Señor fue a la gloria, al cielo, por medio de muchos dolores, de muchos padecimientos. De manera que si no pasamos por medio de ellos, en fe, por fe, en la gracia de Dios, confiando en el Señor, será prácticamente imposible que lleguemos a desarrollar esa persona que Dios depositó ahí, que podamos desarrollar en todo el potencial los talentos y habilidades que Dios ha depositado en nuestra vida para edificar nuestra vida, la vida de la familia de la fe, la cual Dios le llama la iglesia, porque es importante que estés en una iglesia, desarrollando esto para ayudar a que ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, crezca y alcancen a otros. Lo que quiero hoy es mostrarles de una manera muy simple dos cualidades muy importantes de aquellos que tienen un valor imparable, un valor que está basado en la fe, no en ellos mismos. Entonces, a la luz del león que necesitas perseguir, ¿qué te está llamando Dios a hacer que tu temor te haya paralizado para que no lo hagas? Dos pensamientos que me gustaría que hoy tuvieran conmigo. La primera, las personas que tienen un valor imparable saben que cuanto más grande es su Dios, más pequeños se hacen sus temores. Vuelvo a repetirlo. Las personas con un valor imparable, con una fe grandiosa, saben que cuanto más grande es su Dios, más pequeños se hacen sus temores. Piénsalo. Mientras más personal es tu Dios, mientras más íntima es tu relación con Dios, mientras más conoces a Dios y ves lo grande, lo maravilloso, lo perfecto, lo inmenso que es Él, tus temores se van haciendo cada vez más pequeños porque estás mirando la grandeza de Dios y no a tus temores. Cuanto más grande es tu Dios, más pequeños se vuelven tus leones, tus temores. El gran desafío del día de hoy es que demasiadas personas están mirando a los temores, a los leones, cuando deberían estar mirando a Dios. Están mirando a lo que tienen temor, a sus temores, a veces a los temores de otros. Y el problema de estar mirando temores es que los temores crecen, crecen y crecen. Entonces, en lugar de mirar lo que pueden vencer a los leones y a sus temores, están viendo que los temores los pueden vencer a ellos. Entonces, esto es para mí una lección de vida, porque a una temprana edad yo empecé un ministerio de música, empecé a dirigir la iglesia aún muy joven, y la música en la iglesia muy joven. Y bueno, las críticas no se dejaron venir, tales como Luis está muy joven para estar haciéndolo, no me gusta cómo lo hace, está cambiando demasiadas cosas, no creamos que sea el apropiado para este trabajo, canta demasiado rápido, no estamos cantando las canciones de antes, y todo eso se vino. Si yo hubiera puesto atención a todo eso, simplemente no hubiera hecho nada. Gracias a Dios que no lo hice y seguí adelante. Inicié un grupo de jóvenes cantantes de música un poquito más moderna que la iglesia cantaba. Al principio dudé, pero después de las primeras presentaciones a la iglesia y cómo la gente empezó a gustarle, éramos solamente un par de guitarristas y como 10 jóvenes cantándole al Señor, sin ningún entrenamiento, solo un deseo de hacerlo. Si hubiera tenido el temor de hacerlo, nunca lo hubiéramos logrado. Sin embargo, el Señor me dio la fe para hacerlo y las ganas, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia, y lo hicimos. Pero en fin, era muy joven. Lo que usted podría pensar es, en mi caso aquellos días, pensando, ella era muy joven, no había ido a ningún seminario, a la gente no le va a gustar. Si hubiera pensado en eso y enumero todas las cosas que podría haber pensado, simplemente no hubiera hecho nada. De hecho, ni siquiera estaría en este país predicando el evangelio si hubiera enumerado todos los temores que hubieran podido salir a la hora de venirme para acá, de qué voy a vivir, cómo voy a hacer.
el idioma, las costumbres, la comida, oh, mi esposa, mis hijos, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos ni un solo familiar acá, no tenemos amigos acá, etcétera, etcétera. Si todo eso hubiera sido factor para tomar decisiones, simplemente nunca hubiera estado en este país. Así que quiero que lo entiendas, solo estoy compartiendo mi vida, mi testimonio, para que entiendas que si pones más atención a tus temores y a tus dudas, jamás llegarás a hacer lo que Dios puede llegar a hacer contigo. Y algunos han pasado por ese momento y se han detenido, y otros están pasando y quizás están dudando. No dudes, cree, ten fe y enfréntate a ese temor y gánale por fe en las promesas de el Señor. Siempre va a funcionar si Dios está allí. Siempre va a funcionar y Dios está allí. Con todo lo que hubiera pensado y lo que se dijo y lo que no se dijo, las limitaciones mías propias, etcétera, siempre hubiera pensado que yo soy inferior. Los hispanos, en este país, muchos tienen el complejo de inferioridad porque son temores, voy a decir, naturales y a veces culturales. Pero en el Señor nosotros no somos menos que nadie. La Biblia dice que somos hijos e hijas del Señor. Así que dejé de prestarle atención a los comentarios y empecé a mirar solo al Señor, porque en el Señor está la fuerza. Entonces, cuando tú piensas diferente, actúas diferente, y cuando enfrentas tus temores con la palabra de Dios y los vences, tu vida cambia y Dios empieza a abrir puertas y empieza a hacer cosas en tu vida y en la vida de los demás. Esto se llama tener el valor de animarse a hacer algo, a dar un paso. Entonces en Daniel capítulo 6, versículo 20 y 22, el Señor nos dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar Dios de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. El respeto de Daniel a Nabucodonosor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Wow! Lo que puede hacer Dios. Lo que me interesa es que este rey, el rey Darío, preguntaba por Dios. En otras palabras, no sé qué es capaz de hacer. ¿Pudo Dios, pudo tu Señor, pudo tu Dios hacer, cuidarte de los leones? Te pregunto, ¿qué puede hacer tu Dios por ti? ¿Será que lo que pudo hacer por Daniel no lo puede hacer contigo? ¿Será que Dios no puede derribar esas cadenas, esas adicciones, esos malos hábitos, esa falta de disciplina, ese carácter, esa depresión, esa amargura? ¿Será que Dios no lo puede hacer? Déjame decirte que Dios sí lo puede hacer. El gran desafío para muchos de los que están escuchándome el día de hoy es que cuando piensan en sí mismos se olvidan de Dios. Y Dios quiere que pienses en Él, no en nadie más. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas solo en ti, entonces dejas a Dios de un lado y muchas veces nos ponemos en el trono de Dios. Y nosotros mismos hacemos el juicio acerca de nosotros y de la situación en lugar de dejar que sea Dios el que lo haga. ¿Sí? Dios quiere ser un Dios personal contigo. ¿Qué puede hacer tu Dios por ti? Piénsalo. Pero cuando cambia de lo que Dios puede hacer aquí, ¿quién es mi Dios? Y esto es lo que mi Dios puede hacer, todo cambia. Yo puedo hacer la pregunta: ¿qué puede hacer Dios? Y todos me van a decir algo, esto y aquello y lo demás allá. Y estoy seguro que la mayoría van a estar correctos. Pero la pregunta es más personal: ¿qué puede hacer tu Dios? Porque tú que me estás viendo y escuchando, tú tienes un Dios. Tú tienes un Dios que tú mismo lo has creado, tú mismo lo has hecho. Tú tienes un Dios negligente, tienes un Dios a tu imagen y semejanza, un Dios que permite, un Dios que prácticamente no ha podido hacer mucho y te contentas con eso. Es un Dios que pareciera que no presta atención a la vida que estás llevando o cómo la estás llevando y simplemente estás tranquila, tranquilo como estás llevando tu vida. Te pregunto, ¿qué puede hacer tu Dios? Déjame preguntarte esto también: ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Es lo suficientemente grande como para cerrar la boca de los leones, de los temores, de las adicciones, de los malos hábitos, de esas cadenas de amargura, de no perdón, de mal carácter, de debilidad, de depresión?
¿Será Dios poderoso, grande, para cerrar esas bocas de esos leones? Porque mi Dios sí es. Mi Señor sí es. Si venció la tumba, puede vencer lo que sea. Entonces, déjame hablarte un poquito de mi Dios y después de esto vamos a cerrar el día de hoy. Porque mi Dios, dice la Biblia, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Mi Dios está siempre presente, Él es omnisciente y omnipotente, lo puede hacer todo. Con mi Dios todo es posible. Mi Dios es el que habló y colgó los planetas en las galaxias con sus mismas palabras. Mi Dios habló y creó todo ser viviente en la tierra y dijo que eso era bueno. Mi Dios es el Dios que dividió el mar rojo. Mi Dios es el Dios que puede alimentar a las personas con maná del cielo. Mi Dios es el Dios que puede enviar agua, sacar agua de una roca. Mi Dios puede hablarle a quien sea, cuando sea y como sea. No sé qué tan grande es tu Dios, pero mi Dios es un Dios grande. Mi Dios es un Dios que sí quiere que cualquier cosa puede Él hacerlo porque Él es todopoderoso. Mi Dios abre los ojos de los ciegos. Mi Dios puede curar los oídos de los sordos. Mi Dios puede resucitar a los muertos. Así de grande es mi Dios. Mi Dios es un Dios que es tan bueno que cuando la humanidad fue separada de Él por nuestra pecaminosidad, mi Dios está tan lleno de amor que envió a su único Hijo Jesucristo, nacido de una virgen. Así es tan grande mi Dios. Y Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, y derramó su sangre inocente por nuestro pecado culpable. Y mi Dios lo resucitó de entre los muertos. Mi Dios dice que la tumba está vacía, la piedra ha sido removida y servimos a un Salvador resucitado. Así de bueno es mi Dios. Déjame decirte lo que mi Dios hizo por mí. Mi Dios me salvó. Él lo hizo. Tomó al tipo más independiente e inseguro y cuando le pregunté si era real, Él se me mostró. Me arrodillé un sábado por la noche y confirmé un domingo en la mañana mi salvación en Cristo. Y me puse de pie siendo alguien diferente. Diferente, pero para siempre. Transformado, salvado de sus pecados, sin merecerlo, pero por su gracia y porque Él es grande, porque Él es mi Dios, Él lo hizo. Transformado, perdonado, sanado, liberado de adicciones, un corazón nuevo, una nueva visión, una nueva vida, una nueva pasión, un nuevo llamado. Ese es mi Dios. Déjame decirte quién es mi Dios, porque cuando estoy abrumado, Él es mi paz. Cuando estoy débil, Él es mi fuerza. Cuando estoy sufriendo, Él es mi consuelo. Cuando estoy perdido, Él es el camino. Cuando tengo sed, Él es mi agua viva. Cuando estoy solo, Él es mi amigo más cercano que un hermano. Su poder es real. Está viviendo dentro de mí. Ese es mi Dios. Mi Dios dijo, no hay montaña demasiado grande que si tienes fe como una semilla de mostaza, Él no pueda quitar esa montaña. Ese es mi Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? No me hables del Dios de la Biblia, no me hables del Dios que tienen otros. Quiero que me hables de tu Dios. Cuando tienes valor imparable, puedes creer en ese Dios grandísimo. Si conoces a mi Dios, no dejarás que ningún león ni siquiera diga miau. Y por decirlo te va a disuadir de que no hagas lo que tienes que hacer o que te compensa de que no puedes hacerlo, que no puedes cambiar o que no puedes llegar o que no puedes levantar, no puedes enseñar, no puedes predicar, no puedes dirigir, no puedes servir. No vas a permitir que eso llegue a tu vida. Porque mi Dios lo puede hacer, porque mi Dios es un buen Dios, es el único Dios. Cuando tienes un valor imparable, no miras a los leones, miras que Dios todo lo puede hacer. Personas con valor imparable saben que su Dios es más grande que sus temores. Y la segunda cosa la vamos a ver la próxima semana con la ayuda del Señor. Me parece que lo que los he compartido el día de hoy es suficiente como para que lo vuelvan a escuchar de una vez. Y empiecen a orar de esa manera, Señor, de esa manera, Señor. Yo quiero que ese Dios que escuché de las palabras del pastor sea mi Dios. No porque mis palabras, sino porque es el Dios de la Biblia.
Es el Dios que quiere ser tu Dios. Es el Dios que quiere transformarse en alguien tan íntimo contigo que no haya temor, no haya adicción, no haya mal hábito, no haya temores, no haya miedos, no haya dudas, no haya personas, no haya daño que te hayan hecho, ese corazón no perdonador, esa amargura que te ha atrapado por años. Quizás lastimosamente tienes todavía y cargas con pensamientos de rencor hacia alguien. Todo eso Dios lo puede quitar, hacerlo a un lado, derribar todo eso y hacer un nuevo camino para que le sirvas, para que seas libre, para que experimentes lo que las palabras de Cristo mismo dicen y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que los animo para que vuelvan a escuchar esto y que reconozcamos en nuestra vida que el Dios que tenemos a veces no se ajusta al Dios que realmente es Él. Te animo a que empieces a conocerlo mejor, a que empieces realmente a leer la palabra, que tomes en serio el estudiarla, que tomes en serio el memorizarla, que tomes en serio el vivirla, que es lo más importante, compartirla. Y déjate que Dios te transforme en esa persona que Él pensó y creó y que quiere que seas. No solo eso, sino que también aprendas a ayudar a otros a través de tu vida, de tu testimonio, de tu familia, de la manera en que estás sirviendo al Señor en la iglesia donde estás. Por último, siempre les animo a lo mismo y no me voy a cansar. Ojalá que invites a alguien a conocer a Cristo. Ojalá que puedas ayudar a alguien que lo necesita, que puedas enviar un texto que anime a alguien, que puedas hacer una llamada que anime a alguien, que invites a alguien a venir a la iglesia contigo este próximo domingo. No solo eso, sino que también seamos esa persona que Dios quiere que seamos y que todos los días nos levantemos pensando, bueno, si Dios está conmigo, entonces, ¿qué tengo que estar haciendo el día de hoy? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que vivir? Y deja que Dios te transforme en esa luz que será luz para tanta gente a tu alrededor y gente que quizás ni conoces, pero con solo tu presencia sentirán la presencia de Dios en ti. ¿Podemos? Sí podemos cuando tenemos ese Dios grande que acabamos de describir. Bien, la próxima semana les voy a dar el segundo consejo para derrotar los temores. Espero que esto les ayude. Envíalo a alguien, compártelo con alguien. Y si no, entonces apréndelo, repásalo y compártelo con otra persona. Esto no es mi palabra, esto no es tampoco que tiene derechos reservados, porque la Biblia es para todos. Así que los animo, los que viven por acá, no se les olvide este viernes, pero mañana tenemos servicio a las 7 de la noche. Mañana tenemos servicio a las 7 de la noche en la iglesia. Les animo para que estén conmigo celebrando lo que Dios nos dio este pasado sábado y el domingo. No solo eso, sino tener un rato de compañerismo. Al mismo tiempo, los padres el viernes que tienen hijos de entre los 12 a los 18, 19 años, no se les olvide que tienen una reunión este viernes con el pastor Daniel a las 7 de la noche para anunciarles cuál va a ser el programa completo de este año o de los primeros 6 meses de este año que inició escolar, en las actividades que van a haber de los jóvenes y por supuesto el domingo los espero ya sea a las 10 o a las 12. No solo tú, invita a alguien que no ha vuelto, a alguien que no conoce al Señor, a un familiar, un amigo, un vecino. Haz el esfuerzo y hagamos algo para que el reino de Dios siga adelante. Que Dios les bendiga a todos, un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao.